Bueno, pues la idea desde FUEM es dar respuesta a esto que se está planteando en la sesión, pero lo entendemos desde 3 enfoques. No solamente hablar de sostenibilidad ambiental para hablar de cambio climático, sino que vertebrarlo con justicia social y vertebrarlo con algo que hemos comentado antes justamente, que es acentuar procesos o profundizar en procesos democráticos, profundizar en procesos participativos, que yo creo que justamente es un poco la idea cuando hablamos de cambio climático, la importancia de poder integrarlo. Y en FUEM curramos en la educación, trabajamos desde lo educativo y trabajamos en la educación formal. Y quizás lo más relevante de FUEM es que vertebramos esta idea con los 3 coles que tenemos de FUEM en Madrid. Por tanto, es un poco el laboratorio en el que ponemos en marcha esta integración curricular de la educación para la transformación ecosocial, ¿no? Como lo podemos llevar a los coles, nos resulta más fácil pues, de entender o de ver de qué manera esto no significa simplemente traer una charlita al cole sobre cambio climático. Esto es un error que tiene muy buena iniciativa, pero creemos que no es para nada lo relevante. Lo interesante es de qué manera integramos en los últimos niveles de concreción curricular el cambio climático o cualquier elemento relacionado con la justicia ambiental o con la mirada ecosocial, de modo que se vaya sistematizando y complejizando para que el alumnado comprenda verdaderamente las bases del cambio climático y pueda al final efectuar una respuesta, ¿no? Eso es como aprender a multiplicar o a sumar. Pues no se aprende a multiplicar si antes no has adquirido otros algoritmos, ¿no? Cuando hablamos de cambio climático, en una charla de media hora no es suficiente. Lo que es importante es que entiendan primero qué es cuidar, que entiendan después qué es reutilizar, que entiendan después qué tenemos que hacer o cuáles son las causas antrópicas que están provocando esto, y al final esto efectúa una respuesta. Y estas son un poco las premisas que tenemos en cuenta desde FUEM, que el enfoque para trabajar esto en las aulas tiene que ser transversal y tiene que formar parte del tronco curricular y de lo que se evalúa incluso, que muchas veces lo que no se evalúa se le quita mucha importancia, ¿no? Por tanto, desde esa mirada, desde situarlo en el centro completamente de la propuesta, es desde la que trabajamos, de meterlo en todas las asignaturas, de que esto empape matemáticas, que empape conocimiento del medio y que empape cualquier área, ¿no? Y situándolo en el centro, perdonad de lo farragoso de la diapositiva, pero vemos como niveles de transformación para meter el tema del cambio climático, algunas cosas que son importantes, pero que, bueno, que tienen un impacto menor, como puede ser pues, pensar en qué tipo de actividades extraescolares o transformar los pasillos o el patio, esos patios que solo tienen el campo de fútbol en el centro, que no están todos cimentados, no hay ni un árbol y no hay contacto con la naturaleza, trabajar desde los comedores ecológicos y saludables, celebrar determinadas efemérides, pero lo que vemos más claramente, por resumir mucho, es que los niveles más altos de transformación, cuando integramos la mirada ecosocial o cuando integramos el aspecto del cambio climático, es trabajar con materiales dentro de las aulas y adaptar el currículum bajo esa perspectiva del cambio climático. Es decir, ir al núcleo curricular. Si no llegamos ahí, todo esto tiene impacto, funciona bien, pero al final el alumnado no entiende, no le da importancia a ese qué, que es integrarlo en lo que incluso se evalúa en las aulas, ¿no? Por tanto, hacemos estos niveles de transformación en coles, trabajamos con nuestros 3 coles, pero asesoramos a colegios. Ahora estamos asesorando a más o menos 11 colegios en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, para que no simplemente hagan acciones en el patio, en los pasivos, etcétera, sino que lo integren en el núcleo curricular. Y desde esa perspectiva lo que hacemos es revisar, por ejemplo, la LOMLOE, la nueva Ley de Educación, y escorar esa mirada hacia el cambio climático sacándole la mayor sustancia ecosocial, diciendo, bien, estás currando conocimiento del medio o física y química, pero ¿de qué manera puedes trabajar esos saberes básicos y enfocar de una manera más técnica y más adecuada hacia lo ecosocial, hacia el cambio climático, para que esto aterrice de manera adecuada? Por tanto, nos fijamos mucho en no solo el método y la evaluación cuando trabajamos en educación, sino procuramos que en los propios objetivos y contenidos del profesorado que llevan a las aulas esté esa mirada del cambio climático integrada en cada una de las líneas. Y para eso pues, elaboramos también materiales. Y lo pongo porque creo que es algo que llega a los coles, creo que es algo que al final es lo que determina la diferencia entre quedarse en la charla o llegar a los colegios en material que le pueda ser útil al profesorado. Ahora acabamos de sacar que es para ayudar al profesorado a escorar la LOMLOE hacia esta mirada del cambio climático en todas las asignaturas, desde infantil hasta bachillerato, que esto también es uno de los retos, no simplemente quedarnos en primaria, que puede ser más susceptible a ser trabajado, sino de qué manera ocurre en matemáticas, los picos del petróleo, o puede ocurrir en matemáticas cualquier elemento que es fundamental en este sentido. Y ya voy hacia el final. Bien,
Y uno de los elementos que justo creo que hemos comentado un poco cuando nos has dicho ciertas cosas es esa mirada transversal. Qué importante es que de alguna manera no simplemente nos quedemos en proyectos o en asignaturas compartimentadas en estanco, como por ejemplo conocimiento del medio, sino que intentemos integrar estas miradas en proyectos que puedan tocar todas las asignaturas poniendo el foco en un elemento. Por ejemplo, tenemos algunos proyectos como la energía, que ahora está funcionando en muchos coles, o proyectos como Miradas o como Mediterráneo, que se incorpora esta cuestión, pero desde todas las asignaturas, y durante un mes todas las asignaturas se ponen a funcionar en la ESO para abordar esa cuestión con el centro detonante, por ejemplo, el Mediterráneo y lo que le sucede, ¿no? Bueno, y en este caso, si hablamos ahora del Mediterráneo y sus 38 grados, yo soy de Valencia, trabajo aquí en Madrid, pero soy de Valencia, y sus 38 grados en la costa, en Santa Pola o en Valencia mismo, pues hay que poner una mirada, pero no solamente desde una asignatura. Y esos proyectos los metemos en el cole, lo curran durante un mes y desde diferentes propuestas acaban dando una respuesta final. Y termino con esto. Lo más relevante es que al final lo que hacemos en lo educativo, lo pedagógico, y cuando abordamos el cambio climático, por ejemplo, siempre el alumnado acaba teniendo una propuesta de participación-acción. Sentir, capacitar, actuar. No quedarnos en sensibilizar, concienciar, ¿no? Que está muy bien y que la iniciativa es súper poderosa, ¿no? Que un profesorado trabaje ahí, sino que al final los materiales que hagamos, los libros con los que curremos, las metodologías que empleemos, acaben ayudando a que el alumnado se capacite para actuar e intervenir en la medida de sus posibilidades en esta dinámica del cambio climático o en esta problemática tan grande, ¿no? Por tanto, siempre tenemos esa perspectiva en cuenta y cada grupo, hasta desde infantil, que va a preparar algo en el huerto escolar o bachillerato que hace ya acciones de denuncia más amplias, pues poder intervenir. Así que bueno, ahí está. Muchas gracias, Carlos.